Hay momentos en los que servir se siente bien, cuando alguien lo agradece, cuando reconoce lo que hiciste, cuando sabes que tu esfuerzo valió la pena. Pero ¿qué pasa cuando nadie lo nota? Cuando servir te cuesta tiempo, comodidad o incluso tienes que hacerlo por alguien que no te ha tratado bien. Ahí descubrimos algo. Servir no depende solamente de lo que hacemos, depende de por qué lo hacemos. Cada mañana es una nueva oportunidad para encontrarte con Dios. Un capítulo, una conversación, un paso más en este recorrido por toda la Biblia. Esto es Morning Root con el Pastor Nelson. Hoy llegamos a Éxodo capítulo 21 y entramos en una parte de la Biblia que puede sentirse muy diferente a todo lo que hemos recorrido hasta ahora. Los primeros 19 capítulos estuvieron enfocados en la liberación de Israel. Dios escuchó el clamor de su pueblo, enfrentó a Faraón, abrió el Mar Rojo y los llevó hasta el monte Sinaí. En Éxodo 20 recibimos los 10 mandamientos. Y ahora comienza una nueva etapa. Dios empieza a enseñarles cómo vivir esa libertad, porque salir de Egipto ocurrió en una noche. Aprender a vivir como personas libres tomaría mucho más tiempo. Éxodo 21 contiene leyes sobre siervos, violencia, accidentes, responsabilidades y compensaciones. Algunas pueden parecernos extrañas porque fueron dadas a una nación que vivió hace miles de años dentro de una realidad social y legal muy diferente a la nuestra. Pero al leerlas descubrimos algo que atraviesa todo el capítulo. Para Dios, la manera en que tratamos a otras personas importa. La libertad que Él les había dado no significaba que ahora cada uno podía hacer lo que quisiera. Su libertad debía aprender a convivir con la justicia, la responsabilidad y el valor de la vida humana. Y hay algo más. Dentro de estas leyes aparecen imágenes que, vistas desde este lado de la historia, nos ayudan a comprender mejor lo que Jesús hizo por nosotros. Una de ellas aparece casi al final del capítulo. Éxodo 21 habla de lo que debía ocurrir cuando un animal causaba la muerte de una persona. Y en el versículo 32 establece una compensación específica cuando la víctima era un esclavo. 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. Siglos después, esa cantidad volvería a aparecer en una historia que conocemos muy bien. Mateo 26 cuenta que Judas fue ante los principales sacerdotes y preguntó cuánto le pagarían por entregar a Jesús. La cantidad acordada fue precisamente 30 monedas de plata, el precio de un siervo. Y aunque quienes pagaron por ese dinero buscaban despreciar a Jesús, terminaron señalándolo sin saber algo que él mismo había dicho acerca de su misión. Jesús dijo que no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Piénsalo por un momento. El rey vino como siervo. Jesús tenía toda la autoridad y sin embargo lavó pies. Se acercó a personas rechazadas. Tocó a quienes otros evitaban. Escuchó a quienes nadie quería escuchar. Y finalmente entregó su propia vida. Nadie obligó a Jesús a hacerlo. Él eligió servir. Y eso cambia nuestra manera de entender el servicio. Porque normalmente pensamos que quien tiene más autoridad debería recibir más atención. Jesús hizo exactamente lo contrario. Utilizó su autoridad para servir. Pero Éxodo 21 contiene otra frase muy conocida. Los versículos 23 y 24 dicen: pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Probablemente has escuchado alguna vez la expresión ojo por ojo, diente por diente. A veces se utiliza como si Dios estuviera promoviendo la venganza, pero dentro de estas leyes tenía precisamente el propósito de ponerle límites. La respuesta no podía ser mayor que el daño causado. La justicia debería ser proporcional. Nadie podía convertir una ofensa en una excusa para destruir al otro. Pero cuando Jesús habla de esta misma ley en Mateo 5, lleva a sus seguidores todavía más lejos. Dice: han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrece también la otra mejilla. Jesús no está diciendo que debemos permitir el abuso ni que el mal debe quedarse sin consecuencias. Está confrontando algo que aparece muy fácilmente dentro de nosotros, la necesidad de devolver exactamente lo que recibimos. ¿Me hiciste daño? Te hago daño. ¿Me hablaste mal? Te hablo mal. ¿Me ignoraste? Ahora yo te ignoro. No me ayudaste cuando te necesité, así que cuando tú me necesites, recuerda lo que hiciste. Podemos pasar años llevando una contabilidad emocional de todo lo que otras personas nos deben, pero Jesús propone otra manera de vivir. Éxodo dice vida por vida y en la cruz Jesús hizo algo extraordinario. Dio su vida por la nuestra. Nosotros éramos quienes teníamos la deuda, pero Él decidió pagarla. Nosotros éramos quienes habíamos fallado, pero Él asumió el costo. Eso es gracia. La justicia pregunta, ¿qué merece esta persona? La gracia puede hacer una pregunta diferente. ¿Qué puedo hacer para buscar restauración?
Eso no elimina los límites, las consecuencias ni las necesidades de confrontar lo incorrecto. Perdonar no significa llamar bueno a lo que estuvo mal, pero sí significa renunciar a convertir la venganza en nuestra misión. Y todavía queda una imagen más en este capítulo que me parece especialmente poderosa. Al comienzo de Éxodo 21 se habla de una persona que había servido durante un periodo determinado y tenía derecho a quedar libre. Pero podía ocurrir algo particular. Escucha los versículos 5 y 6. Pero el esclavo puede declarar: yo amo a mi esposa y a mis hijos. No quiero quedar libre. Si decide quedarse, su amo deberá presentarlo ante Dios. Luego su amo deberá llevarlo a la puerta o al marco de la puerta y públicamente perforarle la oreja con un punzón. Después de eso, el esclavo servirá a su amo de por vida. Esta escena nos resulta extraña porque pertenece a un mundo muy diferente al nuestro. Pero observa la motivación de esa persona. Yo amo, no quiero irme. No estaba permaneciendo porque alguien le negara la libertad. Podía salir, elegía quedarse. Su servicio ahora nacía de una decisión y de una relación. Esa imagen aparece después en el Nuevo Testamento. Pablo comienza Romanos presentándose como siervo de Jesucristo. Santiago hace algo parecido. Pedro también utiliza este lenguaje. Personas que podían decir: pertenezco a Jesús, he decidido entregarle mi vida. No porque Dios les hubiera vuelto esclavos, sino porque habían descubierto una libertad tan profunda en Cristo que decidieron utilizar esa libertad para servir. Y aquí Éxodo 21 deja de sentirse como un capítulo lleno de leyes antiguas y comienza a hacernos una pregunta muy actual. ¿Por qué sirves? Porque hay una gran diferencia entre servir por obligación y servir por amor. Puedes ayudar en tu casa porque te toca, o puedes mirar a las personas con las que vives y pensar: ¿qué puedo hacer hoy para hacerles la vida un poco más ligera? Puedes trabajar haciendo solamente lo necesario para cumplir, o puedes decidir que incluso allí vas a tratar a las personas con dignidad. Puedes servir a Dios intentando demostrar que eres una buena persona, o puedes hacerlo porque entiendes cuánto has recibido de Él. Cuando el amor se convierte en la motivación, servir deja de sentirse solamente como algo que me quita y empieza a convertirse en algo que puedo entregar. Y quizá hoy no necesitas hacer algo extraordinario. Puede ser preparar algo para alguien sin esperar que te lo agradezca, escuchar cuando normalmente interrumpirías, ayudar a un compañero de trabajo, tener paciencia con alguien de tu familia, hacer algo que normalmente dices: eso no me corresponde. Jesús no nos sirvió porque nosotros lo merecíamos, nos sirvió porque nos amaba. Y cuando esa verdad comienza a entrar profundamente en nuestra vida, dejamos de preguntarnos todo el tiempo: ¿qué van a hacer por mí? Y empezamos a notar oportunidades para preguntar: ¿a quién puedo servir hoy? Vamos a orar. Señor, gracias porque Jesús no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida por nosotros. Gracias porque nos has mostrado una gracia que no busca venganza, sino restauración. Ayúdanos a no vivir calculando lo que otros nos deben. Enséñanos a servir a nuestra familia, a las personas con las que trabajamos y a quienes pongas hoy en nuestro camino. Que no sirvamos solamente porque tenemos que hacerlo, sino porque tu amor está transformando la manera en que vemos a los demás. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y mientras continúas tu día, quédate con una pregunta sencilla. ¿A quién puedo hacerle la vida un poco más ligera hoy? No necesitas una gran oportunidad, solamente mira a tu alrededor, probablemente la persona ya está cerca. Mañana continuamos con Éxodo 22 y vamos a descubrir qué lugar tienen estas leyes en nuestra vida hoy. Que tengas un bendecido día. Morning Root, tu viaje diario por la palabra de Dios,